Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este acto tan importante para Bolivia y para el mundo. Un esfuerzo que hace nuestros soldados de la patria en la reducción del cultivo de coca y en la lucha contra el narcotráfico. Saludar la presencia de los ministros, viceministros, comandantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, a los invitados, embajadores de Latinoamérica y de Europa y otros organismos internacionales, compañeros dirigentes de las 6 federaciones, compañeros dirigentes de Yungas de La Paz. A nombre del Gobierno Nacional y a nombre personal, anticipadamente felicitar al Comando Conjunto o Comando o la Fuerza de Tarea Conjunta en la reducción del cultivo de coca, como también en la lucha contra el narcotráfico, al coronel Ruc y al coronel Sanabria. Es obligación del Gobierno Nacional permanentemente mejorar el combate al narcotráfico. Estamos convencidos que es una actividad ilegal, narcotráfico que hace tanto daño no solamente a los bolivianos, sino a la gente, a las personas, que lamento mucho decirlos, que consumen esta droga que hace daño a la salud humana. Pero en Bolivia hemos empezado a cambiar poco a poco, como sin ninguna imposición externa, cambiar la lucha contra el narcotráfico. Es importante la corresponsabilidad compartida entre gobiernos sobre un flagelo. Pero acá yo quiero brevemente recordar lo que antes pasaba en Bolivia. Primero, una erradicación con compensación que no era ninguna solución. Segundo, una erradicación con militarización, donde permanentemente se violaban los derechos humanos. Datos falseados, datos inventados en la erradicación de cultivo de coca y el movimiento campesino del trópico. Seguramente algunos comandantes, quienes participaron en el llamado, en la aplicación del Plan Dignidad, conocen muy bien esta situación. Sí, pero sí, el movimiento campesino del trópico decide apostar a una reducción de cultivo de coca de manera concertada, sin engañar a nadie, sin engañar ni en Bolivia, ni a los bolivianos, ni a la comunidad internacional. Y el debate que tuvimos permanentemente de cómo racionalizar, por supuesto, no ha sido tan sencillo, pero ha habido una comprensión en el trópico y ahora en Yungas de La Paz. Pero además de eso, para que sepa la comunidad internacional, ¿qué dijimos? En el Chaco o en la propiedad de un compañero, si se encuentra pozas de maceración, en ese Chaco, cero de coca. Y otra forma de cómo combatir al narcotráfico. Si un compañero tiene 2, 3, 4, 5 chacos, tiene todo el derecho de tener más chacos, pero no pueden tener en 2 o 3 o en 5 chacos o tierras el cato de coca. Solo está permitido en un chaco. Es el control interno, llamado el control social, a la cabeza del sindicato, por supuesto, con sus dirigentes de sindicatos centrales de las federaciones. Yo quiero valorar la participación activa de mis compañeros del trópico, pero también quiero hacer un llamado, compañeros del trópico, sobre todo en el Parque Carrasco no se puede permitir cultivo de coca y no se va a permitir. En cualquier parque. Y por eso definimos de cómo más bien hacer este delineamiento para evitar
que entren nuevos cultivos de coca. Estos acuerdos, este debate interno, por supuesto, ha sido de mucha importancia, y aprovecho la oportunidad de saludar a los compañeros de Yungas de la Paz. Qué mejor internamente aplicar estas políticas que nos permiten controlar desde el movimiento sindical, desde los movimientos sociales en las zonas productoras de coca. Es el gran deseo que tenemos como movimiento campesino de las zonas productoras de coca, pero también como gobierno nacional, apostando de manera concertada con los movimientos sociales en la reducción de cultivo de coca. Los datos que nos demuestra el coronel Sanabria con relación a la incautación, a la confiscación de las drogas, por supuesto, es mucho más efectivo que antes. Pero también las informaciones que nos dan que cerca del 40% de la droga que se incauta en Bolivia vienen de la hermana vecina República del Perú. Y los expertos permanentemente dicen que Bolivia se ha convertido en un país tránsito. Seguramente hay que regionalizar la lucha contra el narcotráfico frente a esta clase de problemas que se presentan. Y esperamos, más bien, internamente debatir, mejorar esta lucha contra el narcotráfico, pero la producción de cultivo de coca. Yo saludo los informes de las Naciones Unidas. De acuerdo al informe de las Naciones Unidas, Bolivia tiene el mejor comportamiento en la lucha contra el narcotráfico. Pese a ciertas amenazas, amedrentamientos de parte del gobierno de Estados Unidos. El recorte económico en la lucha contra el narcotráfico. Un país se esfuerza más y con resultados importantes es el país más castigado. No estoy reclamando, no reclamo, pero informo al pueblo boliviano y a la comunidad internacional. Se hablaba bastante de la cuenta del milenio y no hay cuenta del milenio. A un país que hace esfuerzo lo desertifica. A los países donde incrementan los cultivos de coca y donde se violan los derechos humanos, donde se destroza el medio ambiente, no se desertifica.